Buenos días, hermanos. Un domingo más nos encontramos para compartir un tiempo especial de estar juntos en la presencia de Dios, juntos virtualmente, juntos en el Espíritu. Y aunque aún no podamos reunirnos y encontrarnos, qué bueno es poder disfrutar juntos este momento. Así que queremos que este sea un día realmente especial, entregado en las manos de Dios, en el cual podamos disfrutar de la alabanza, de los testimonios, de la palabra de Dios y aún de la cena del Señor que vamos a compartir juntos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos encontrarnos aún de esta manera virtual. Te pedimos, Señor, que tú estés protegiendo y guardando a cada uno de tus hijos. Señor, te rogamos por aquellos que están exponiendo sus vidas, Señor, en el trabajo y la salud de sus familias, que tú les estés protegiendo de una manera especial. Te pedimos, Señor, que tú estés renovando las fuerzas, Señor, que estés trayendo paz a cada hogar y que tu presencia, Señor, sea manifiesta en medio de este tiempo de confinamiento. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar y a ti podemos acudir en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Os echamos de menos. Esperamos que Dios use este tiempo para bendecir sus hijos y hijas. Queremos leer algo para queridos hermanos de Hechos, capítulo 17, versículo 24 hasta 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de vuestros propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Nos esperamos que Dios bendiga a vosotros este buen sitio. Acuerda a nosotros que Dios es Señor, es Salvador, es todo en nuestra vida y vivimos o morimos todo para Él. Un saludo a todos. Adiós. ¡Adiós! Hola a todos. Hola. Espero que estéis muy bien, vosotros, vuestras familias. Nosotros afortunadamente estamos también bien aquí en casa y echándoos mucho de menos. Y bueno, pues queríamos grabar este pequeño vídeo para saludaros y para compartir con vosotros dos lecturas que nos están ayudando mucho estos días. La primera es de la primera de Pedro 5:7. Depositad en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Especialmente en estos días creo que es importante. Y también otra que creo que conocemos todos, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pues confiemos todos en esa ayuda y ese aliento de Dios nuestro Señor y salgamos todos adelante, seguro que sí, y esperamos que os veamos pronto, nos podemos ver pronto de nuevo y daros un abrazo en persona, y os mandamos un abrazo muy fuerte aunque sea virtual. Muchas bendiciones a todos y en especial a las madres. Feliz día a las mamás. Un besito. Cuidaros mucho. Chao. Hola hermanos, buenos días, ¿qué tal?
Paso aquí para dar un saludo a todos, bendiciones y la paz del Señor. Y voy a leer un versículo de Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza minha, oh Jehová, roca minha e castilho meu, e mi libertador. Deus meu, fortaleza minha, em Ele confiarei, mi escudo e la força de mi salvação, de mi alto refúgio. Amén. Adiós, hasta luego. Bueno, hoy en este domingo se comparte y se recuerda un momento especial, que es el Día de las Madres. Y una de nuestras hermanas de la congregación quiere compartir con nosotros una poesía especial relacionada a este tema. Bendecimos a todas las madres de nuestra congregación, pedimos que el Señor les esté cubriendo y damos gracias a Dios, porque la maternidad, ese proyecto de Dios para que el ser humano pueda procrearse y pueda continuar avanzando en el mundo, es una realidad gracias a ustedes, madres. Dios les bendiga. Hola, escribí esta poesía para el cumple de mi madre, pero hoy como es el cumple de todas vosotras que sois madres, pues está dedicado para todas vosotras por el Día de la Madre. Madre, solo hay una, y como ella, ninguna. Desde su vientre me amó y siempre me protegió. Cuando di los primeros pasos, me cogió de las manos. Me enseñó a hablar, contar y en el cole destacar. Me enseñaba, me cuidaba y a veces me pegaba para darme corrección y una buena lección. De la boca se quitó la comida para dármela a mí enseguida. Me cuidó con mucho amor para que yo no pase ningún dolor. Me vendó las heridas mi madre querida. Me enseñó sobre la vida y eso nunca se me olvida. No importa la edad que yo tengo, no se acuesta hasta que a casa vuelvo. Ella siempre me está esperando y por mí se está preocupando. No tenía gran riqueza, pero sí en el alma pureza. Me enseñó a decir la verdad y en Cristo tener libertad. Orando por mí cada día, que Dios me proteja, que me guía, es lo que pide al Señor. Cuida a mi hija, por favor. Mi madre no piensa en ella misma, sino en el bienestar de su hija. Por eso te quiero, te amo, mamá, por haberme entregado toda tu vida. Así es mi madre amada, aunque a veces parece pesada. Tu madre puede ser igualmente, pero ella ama incondicionalmente. Si tu madre todavía sigue con vida, ámala, visítala, llámala enseguida. Si has dicho o hecho algo en el pasado, ella todo lo ha perdonado y olvidado. Mamá, Dios recompensará tu entrega con una vida eterna, plena, cuando a su lado estaremos y con Él nos gozaremos. Amén. Maravilloso eres tú, eres tan bueno, tan lleno de amor. Mi
promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán, todo fuerza nuestra vida creerá. Ellas de la dura y nos sostenerán, y proclamamos
Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Estamos hablando durante estos domingos acerca de las características de este fruto del Espíritu en la vida del creyente. Esta obra sobrenatural de Dios que transforma nuestras emociones, transforma nuestro carácter, transforma nuestra forma de ser. En cierta manera, este fruto del Espíritu nos sirve como un espejo para poder vernos y ver aquellas cosas en las cuales todavía Dios necesita seguir trabajando en nosotros. Recordemos que el propósito de Dios en nuestra vida es hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Él no espera que nos comparemos con otros creyentes, ni espera que evaluemos nuestra madurez espiritual en relación a demás personas o al tiempo que hayamos transcurrido caminando con el Señor. La medida de evaluación que Dios hace para nuestra madurez espiritual es el fruto del Espíritu. Claro que como es madurez, entonces hablamos de proceso. Hablamos de diferentes tiempos en los cuales Dios pueda estar trabajando en nosotros. Quizás todavía sea incipiente en tu vida espiritual. Quizás ya hayas alcanzado cierto grado de madurez, pero lo cierto es que todos necesitamos seguir trabajando hasta ese momento en que aquel que comenzó en nosotros la buena obra sea fiel en completarla. Esta característica que vamos a ver hoy es una de las características que muchas veces nos cuesta tantísimo poder manifestar y dejar que Dios nos transforme. Es la mansedumbre. Hablando de la mansedumbre, Jesús decretó bendición especial para aquellos que eran mansos de corazón. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando vemos este pasaje, nos damos cuenta que hace falta fe para creer esto que Jesús está diciendo. Porque ante nuestros ojos naturales pareciera que la tierra es de los violentos, es de los corruptos, es de los poderosos, y no pareciera que fuera de los mansos. Los mansos parecen ser atropellados, ser humillados, ser violentados. Sin embargo, Jesús no ignoraba esta realidad, y Él seguía diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cada bienaventuranza, Jesús opone la realidad de este mundo con la realidad del reino de Dios. Por eso es que nosotros podemos vernos como bienaventurados cuando nos declaramos mansos delante de Dios, porque va en contra de los principios establecidos por esta sociedad, pero van a favor de los principios establecidos en el reino de Dios. Quizás tengamos que pensar primero qué no es la mansedumbre, porque hay cierta inclinación a veces en nuestra sociedad de pensar en los mansos como alguna característica temperamental. Entonces, una persona flemática o una persona melancólica, podríamos decir, bueno, que es una persona mansa. Sin embargo, esta mansedumbre natural, podríamos decir así, no siempre es buena. Tenemos el ejemplo del sacerdote Elí, quien era un hombre que no quería entrar en conflicto, era un hombre que no tenía deseos de generar contienda, y esto hizo que no prestara atención a la conducta de sus hijos ni les reprendiera en su momento. Si alguien hablara de Elí, quizás en ese momento hubiera dicho, no, lo que pasa es que él es muy manso, él no quiere tener problemas, él no quiere generar conflictos. Pero la mansedumbre no tiene que ver con esto, no tiene que ver con debilidad de carácter, sino justamente todo lo contrario. La mansedumbre apunta a un carácter fuerte, pero que puede ser fuerte manteniendo la mansedumbre. De esto trata cuando Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Así que vemos que los siervos y los hijos de Dios tienen la necesidad de mansedumbre y que esto no implica tener un carácter firme o o la necesidad de corregir a alguien en sus desvíos. Otra idea que se tiene muchas veces en relación a la mansedumbre es el concepto que la mansedumbre se logra por medio de educación y por medio de formación. Claro que a medida que vamos creciendo y si somos bien educados, posiblemente podamos contener mejor nuestros enojos, nuestras iras, pero esto no nos hará una persona mansa, porque la mansedumbre no crece del árbol del humanismo
ni del árbol del idealismo, ni del árbol de la sabiduría, ni del conocimiento. La mansedumbre crece del árbol del fruto del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural de Dios en nosotros. La mansedumbre bíblica, como obviamente decíamos recién, no va a venir de nuestro esfuerzo, ni de nuestro fruto, de nuestro trabajo. Colosenses 3:12, como en tantos otros pasajes, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El apóstol lo presenta como una ropa nueva que tenemos que ponernos aquellos que hemos creído en Jesús. Es una característica de una nueva vida, no es una nueva característica de una vieja vida. Es algo que nos vestimos cuando hemos recibido a Cristo, es una nueva ropa de la cual nos estamos invistiendo. Parte de ella, la mansedumbre. Podemos ver personas con esta característica en el Antiguo Testamento. Algunos personajes del Antiguo Testamento podemos ver que tuvieron actitudes que nos hablan de la característica de esta mansedumbre. Uno de ellos fue Abraham. Abraham salió de su tierra a la tierra que Dios le había prometido. En ese viaje llevó consigo a Lot, su sobrino. Ambos crecieron, se multiplicaron y llegó un momento en que eran tantos lo que tenían que tuvieron que dividir sus rebaños. Y en ese momento, en la cima de una montaña, Abraham le confirió a Lot el derecho de elegir qué parte de la tierra él quería. Y Lot, lleno de su codicia y de una apreciación meramente humana, eligió la mejor llanura a la vista de los hombres. Y Abraham demostró su mansedumbre, cediendo su derecho y dejando que Lot eligiera y que eligiera la mejor parte de la tierra, a pesar de que él era el llamado, que la unción de Dios estaba sobre Abraham, que era Abraham quien iba a heredar la tierra prometida. Pero aquí vemos esta característica de la mansedumbre, capacidad de ceder derechos a otros, creyendo que en definitiva Dios cumpliría su promesa. La historia termina con Lot escapando de Sodoma ante el fuego de Dios por el pecado de esa ciudad, y termina con Abraham heredando la tierra que Dios le había prometido. Otro ejemplo de mansedumbre lo encontramos en Moisés. Dice la Biblia de Moisés que él era el hombre más manso que había sobre la tierra. En una ocasión, Moisés, liderando a más de 1 millón de personas en el desierto, recibió la murmuración de Aarón y de María, sus colaboradores más cercanos, su hermana y su mano derecha en la tarea. Y a pesar de que Moisés era quien había visto la zarza ardiente, era Moisés quien tenía la vara con la cual lideró las plagas en Egipto. Fue Moisés quien abrió el Mar Rojo. Fue Moisés quien sacaba agua de la peña. Dios hablaba con Moisés cara a cara, dice la palabra. Y sin embargo, estos dos murmuraron contra Moisés. Y en vez de Moisés pedir fuego del cielo y que los consumiera, en vez de Moisés querer vengarse de la actitud de estas personas tan desleales y traicioneras, Moisés oró en favor de ellos para que Dios tenga misericordia y aparte la plaga que había caído sobre ellos. Esta es la actitud de mansedumbre, la que es capaz de orar por sus enemigos, de bendecir a los que los persiguen y de hablar bien aún de los que hablan mal de cada uno de nosotros. Por eso es tan difícil cultivar esta característica. Otro ejemplo de mansedumbre lo encontramos en David. David era el rey ungido por Dios, puesto por Dios para liderar el pueblo de Israel. Y estando él como rey, uno de sus hijos, por diferentes circunstancias, se rebeló contra David. Y en esta rebelión, él va a atacar a David para usurparle el trono. Y cuando David se entera, en vez de enfrentar a su hijo, que él lo podría haber destruido rápidamente con un ataque de su ejército, David decide huir y dejarle el trono a su hijo. Una vez más vemos este ejemplo de mansedumbre, de no querer enfrentarse a su hijo en un conflicto bélico y aún estar dispuesto a ceder lo que era suyo por derecho divino con tal de no tener una confrontación con Absalón. La historia termina con Absalón colgado de una encina y con David vuelto
a sentar en el trono de Israel, porque los mansos heredarán la tierra. Esa es la promesa de parte de Dios. Entonces, las victorias de los violentos vemos que son temporales, vemos que son efímeras, que en definitiva terminarán pasando, pero los mansos son los que serán afirmados en las promesas de Dios. Esto lo vemos muy claramente en un salmo, en la palabra de Dios. En el Salmo 37, desde el versículo 7 vamos a leer y dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Seguramente cuando Jesús dio esa mención allí en el Sermón del Monte, tenía en mente este Salmo 37. Y habla acerca de los impíos y de los malos, y dice, ya no los verás más, por un momento y ya desaparecerán. O sea, es efímera su victoria, pero los mansos heredarán la tierra. Cuando pensamos en el Nuevo Testamento, obviamente todo apunta a aquel que era manso por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que Jesús era el exponente viviente de la mansedumbre en medio de sus discípulos. Por eso es que Él tenía que corregir y trabajar en el carácter de los discípulos, un carácter impetuoso, vengativo, violento. Los discípulos de Jesús no eran un dechado de virtudes, eran un manojo de obras de la carne. Y Dios tenía que trabajar con ellos tanto. Jesús tuvo que trabajar sus celos, sus inseguridades, sus faltas de fe. Ver cómo Jesús trabajaba en el carácter y en el corazón de los discípulos es tremendo. Y una de esas situaciones, los discípulos iban hacia Jerusalén y pasando por Samaria, les prohibieron poder hospedarse allí, porque decían que tenían apariencia de ir para Jerusalén. Y entonces Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuma? Y a mí me impacta esta expresión porque cómo ellos hasta creían que podían hacer esto, ¿verdad? De tomar venganza de los que habían hecho. Sin embargo, la respuesta de Jesús toca lo más profundo y toca allí en la llaga de ellos y les dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Y esto es quizás lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Porque si el fruto del Espíritu es mansedumbre, si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, si el fruto del Espíritu es esto, y lo que nosotros manifestamos es lo contrario, tendríamos que preguntarnos de qué espíritu somos. Cuando tenemos celos, contiendas, rencillas, venganzas, rencores, tenemos que preguntarnos de qué espíritu somos. Porque conforme se manifiestan nuestras obras, manifiestan al espíritu en el cual nosotros nos dejamos guiar. Si somos guiados por el espíritu o somos guiados por la carne. No es el espíritu de violencia el que hereda bendición, sino el espíritu de mansedumbre. Jesús estaba en el Getsemaní, orando con sus discípulos, y después de este tiempo de oración, vinieron Judas y una turba a apresarlo. En ese momento Pedro saca una espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, ¿por qué haces eso? Al que a hierro mata, a hierro muere. El que espada hiere, a espada morirá. Lo que Jesús le estaba diciendo es, acá no se hacen las cosas así. En el reino de Dios no funciona como funciona en el mundo. En el reino de Dios no se paga mal por mal.
Por eso Jesús les enseñaba y les decía, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Qué difícil es esta palabra. Todos las hemos escuchado. Quien te pega en una mejilla, pon también la otra. Qué difícil es ponerla en práctica. Es que Jesús plantea algo tan diferente a las costumbres y a las formas y a las maneras de este mundo. Jesús plantea una contracultura a lo que esta sociedad te dice. Esta sociedad te dice, si te la dan, devuélvela. Y devuélvela más fuerte para que no te la vuelvan a dar. Esta sociedad te dice, defiende tus derechos. Párate con firmeza. No dejes que nadie pase por encima de ti. Dios dice, el espíritu de mansedumbre, los mansos heredarán la tierra. Podemos ver lo que esta sociedad hace con los mansos. Lo podemos ver en Jesús, allí en la cruz, clavado, humillado, insultado, flagelado. Jesús en la cruz es lo que el mundo hace con los mansos y con los humildes. Pero no nos quedemos con esa imagen. Recordemos que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese manso y humilde que entregó su vida en la cruz, Él heredó la tierra. Pídeme y te daré las naciones por heredad, dice el Salmo 2, un salmo profético acerca de la obra de Cristo. La mansedumbre, como decimos, es un fruto del Espíritu Santo. Eso significa que para alcanzar la mansedumbre no tiene que ver con cuánto esfuerzo haga, sino justamente con cuánto me rinda a la influencia y a la obra transformadora del Espíritu Santo en mi vida. Cuánto tiempo pase en comunión con Dios de tal manera que su imagen se impregne en nosotros. Tenemos que dejar que sea su Espíritu Santo quien vaya produciendo primero hoja, primero flor, después fruto y luego fruto maduro en el que otros puedan comer. Así es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a una escuela de Dios, la escuela del Espíritu. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, hay una obra sobrenatural de Dios y hay una escuela en la cual vamos aprendiendo a ser mansos. Vamos aprendiendo a ser mansos cuando resolvemos con mansedumbre las circunstancias que nos acontecen en la vida. En este tiempo de confinamiento, como estamos diciendo, Dios nos puso en un tubo de ensayo especial en el cual podemos ver nuestras reacciones bajo presión, bajo situaciones críticas, bajo momentos de dificultad. Y allí podemos ver si realmente manifestamos el fruto del Espíritu o manifestamos las obras de la carne. Ser mansos nos ayuda en nuestra relación con Dios, porque nos ayuda a decir sí, Señor, sin discusiones, sin planteamientos, sin excusas. Cuando una persona adquiere esta mansedumbre, adquiere la capacidad de obedecer a Dios y de ver en Dios un propósito para su vida. Esta mansedumbre es la que le permitió a Job decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa mansedumbre que le permitió ver propósito en Dios aún en su momento más duro y más difícil. Esa mansedumbre es la que sirvió a María para decirle, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad. ¿Cuánto necesitamos de esta mansedumbre con Dios para decir, he aquí el siervo, la sierva, la esclava, el esclavo del Señor, hágase en mí tu voluntad? Fue esta mansedumbre del Espíritu en Pablo, porque Pablo no era un hombre manso de corazón, Pablo era un hombre violento, impetuoso, pero ante Dios dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue esta mansedumbre de Jesús que en el huerto de Getsemaní pudo orar, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Cuánto necesitamos? Es esta mansedumbre espiritual la que nos permite rendirnos a la voluntad de Dios y encontrar propósito en cada uno de sus designios. Pero también la mansedumbre nos sirve para nuestra relación con los semejantes, porque todo lo que Dios hace en nosotros nunca será solamente para una relación con Él, sino que siempre tendrá una doble dirección. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Serás manso ante Dios, pero también serás manso ante los semejantes. Cuando pensamos en esa mansedumbre entre la relación de las personas, vuelvo a decir, no quiere decir un carácter de debilidad, sino de alguien que puede estar firme en sus convicciones, en sus creencias, en sus principios, defender sus valores, pero a la vez mantenerse en sabia mansedumbre. La herencia de los mansos, como decíamos, es la tierra. ¿Quién la recibirá? Pues no la recibirán los violentos. La herencia de la tierra no será de los Alejandro Magno, ni de los Napoleones, ni de los Hitlers, ni de los Stalins, ni de aquellos que con violencia han querido mantener sus imperios. La violencia muchas veces ha extendido imperios, pero esos imperios han desaparecido. ¿Dónde está ahora la grandeza de Babilonia? ¿O dónde el poder del Imperio Romano? ¿O dónde está ahora las conquistas de Napoleón? ¿O dónde quedó aquellos imperios de la vieja España? Todos cayeron, porque los imperios logrados con violencia perecerán. Pero el reino de Dios no hay quien lo detenga. Hace 2000 años que el reino de Dios lo único que hace es expandirse, atravesando barreras, cruzando fronteras, metiéndose en culturas, llegando a los lugares más recónditos de este mundo. El reino de Dios se expande, porque de los mansos es el reino y la tierra. Por eso es que nosotros, cuando nos inscribimos en esta escuela de la mansedumbre, tenemos que saber que vamos a ser conquistadores y que vamos a tener una herencia de parte de Dios. Quizás la primer tierra que tenemos para conquistar sea nuestro hogar. La primer tierra que tengamos que conquistar con mansedumbre sea a nuestro esposo o a nuestra esposa que no conocen aún a Dios. Quizás necesitamos esa mansedumbre para ganar la tierra de nuestra familia, a nuestros hijos o a nuestros padres. Quizás sea esta escuela de la mansedumbre en la cual tengamos que crecer y madurar en este aspecto del fruto del Espíritu. Que en esta semana este aspecto de la mansedumbre sea un faro para nosotros y podamos decir: Señor, méteme en la escuela de la mansedumbre. Quiero aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. ¿Quieres aprender lecciones de mansedumbre? Mira a Jesús. Mira cómo Él respondía cuando le agraviaban. Mira cómo Él respondía cuando le insultaban. Mira cómo Él respondía cuando los discípulos le traicionaban. Aprende de Él para que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida y otros sean bendecidos a través tuyo. Que Dios te bendiga y que esta semana la mansedumbre sea nuestro gran anhelo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que podamos menguar para que tú crezcas, que podamos ser cada vez más pequeños para que tú seas cada vez más grande en nosotros. Que, Señor, cada vez nos guiemos menos por los deseos de la carne y nos dejemos guiar más por los deseos del Espíritu. Señor, te pedimos que en este tiempo de pandemia y de confinamiento, tú estés produciendo en nosotros cada vez más esa mansedumbre que viene de tu Espíritu, para que podamos rendirnos ante ti y para que podamos humillarnos también delante de unos y otros. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 22 versículos del 7 al 15 dicen: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare.
y decía al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Bueno, precioso pasaje este, en el cual nos cuenta la historia del momento en que Jesús comparte la última Pascua con sus discípulos. Después de 33 años desde su encarnación, luego de 3 años de ministerio junto con sus discípulos, pasando diferentes momentos, viviendo diferentes circunstancias, pero con la mirada puesta en un solo hecho: la cruz por delante. Jesús sabía para qué había nacido y para qué había venido al mundo, para dar su vida en rescate de todo aquel que en Él cree y pone en Él su confianza. Esta noche no iba a ser una noche especial para Jesús, era la última vez que compartiría la cena con sus discípulos. A Él había preparado todo el momento, había hablado ya con el dueño del aposento alto. Las cosas estaban listas, los discípulos prepararon la cena y al llegar Jesús menciona estas palabras que tanto me gustan: ¿cuánto he deseado compartir con vosotros esta cena antes de que padezca? Estaba en el corazón de Jesús compartir este momento con ellos como una oportunidad de ilustrar el sacrificio que Él iba a hacer por cada uno de nosotros. Jesús aprovechó esta ocasión de la Pascua, este momento en el cual todo el pueblo de Israel reconocía y recordaba el cordero sacrificado en Egipto, y Él tomó ese momento para decir: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Él aprovechó ese momento histórico de recuerdos para decir: no el pasado, sino el futuro. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada para perdón de vuestros pecados. Cuando compartimos este momento, también nos sentamos a la mesa junto con Jesús. También, a pesar de la distancia y del confinamiento, podemos sentir esa unidad en el Espíritu y compartir juntos estos elementos. Cuánto me alegro de que en cada una de vuestras casas haya quizás un poco de pan o un poco de vino, y que podamos, a través de estos símbolos, unirnos en ese mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por lo que estos elementos representan y simbolizan para nosotros. Un pan que es pan de tahona, pan común, pan hecho con harina, con agua, con levadura, no es un pan especial, no cambia ni su esencia ni su sustancia. Un vino que es un vino común, un vino simple, producto del jugo de la uva, que no cambia ni su esencia ni su sustancia, pero que su simbolismo es tan profundo para nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor, estamos reunidos, Señor, en la intimidad de nuestros hogares hoy, pero dándote gracias, Padre Santo, por el sacrificio que has hecho en la cruz un día en favor nuestro. Porque ahora podemos, Señor, disfrutar de este tiempo tan precioso y especial, Señor, que tú dejaste preparado para que le recordemos. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque nos ha permitido ser libres del pecado, de la muerte. Gracias, Señor, por tu cuerpo partido por amor a nosotros, Señor. Gracias por tan profundo, eterno y misericordioso amor que tuviste por nuestras vidas. Amén. Y, Señor, queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos ser, Señor, perfume grato que en esta tarde, Señor, llegue hasta ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así dice la palabra, que después de haber dicho eso, el Señor Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comad. Y así también, después de haber cenado, el Señor Jesús tomó la copa y la dio a sus discípulos,
diciendo: tomad, bebed, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Gracias, papá, por esta bendición, Señor. Gracias por tu cuerpo, Señor, partido, por tu sangre derramada, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos tener presente en nuestra vida, Señor, siempre ese acto tuyo, Señor, ese sacrificio, Dios, tu perdón, Señor, y tu misericordia para nosotros, Señor. Gracias, papá, por el mayor acto de amor que nunca se hizo, Señor, y nunca se va a volver a repetir, Señor. Te agradecemos, Señor, y queremos anunciar tu nombre siempre que podamos, Señor. Gracias por esta misericordia y este perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.